¿Ya no puedes caminar derecho? Esta es la señal de advertencia que la mayoría de los médicos nunca te dirán. ¿Te encuentras desviándote ligeramente hacia un lado o incluso tambaleándote cuando caminas sobre el pavimento liso de un estacionamiento? No hablamos de hielo, ni de grava suelta, ni tampoco de una acera irregular. Nos referimos a una superficie completamente plana y perfectamente nivelada. ¿Sientes la necesidad de buscar apoyo en la pared o en algún mueble cuando te levantas con demasiada rapidez? ¿Tienes la sensación de que tu cuerpo duda por un instante apenas perceptible antes de decidir en qué dirección va a moverse realmente? Si cualquiera de estas descripciones te resulta familiar o resuena contigo, es crucial que hagas una pausa, detengas lo que sea que estés haciendo en este preciso momento y dediques tu atención a ver este video en su totalidad, porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es meramente un consejo general de bienestar. Esta es información clínica de gran relevancia que tiene el potencial real de cambiar significativamente la trayectoria de tu salud y de hecho, en algunos casos, ha marcado la diferencia crucial entre detectar un problema serio en sus etapas iniciales y pasarlo por alto, por completo, hasta que se convierte en una crisis inminente. La mayoría de las personas que experimentan este tipo de inestabilidad, esta dificultad para mantener el equilibrio, suelen escuchar lo mismo de sus médicos habituales. Les dicen cosas como: ten cuidado al caminar, tómalo con calma, quizás deberías probar algunos ejercicios de equilibrio, o incluso tal vez sea simplemente cuestión de la edad. Y así estas personas regresan a casa, prueban algunas de estas sugerencias, pero lamentablemente nada cambia de manera dificultad notoria para caminar en línea recta. La primera persona es una sobreviviente de un derrame cerebral recién dada de alta de un hospital en Atlanta que aún está en proceso de recuperación. La segunda es un hombre en una fiesta en el patio trasero celebrando el 4 de julio que ha bebido unas cuantas cervezas de más y está intentando, sin mucho éxito, convencer a todos de que está perfectamente bien y sobrio. La tercera es una niña de 14 meses en Cincinnati que se está levantando con dificultad, apoyándose en el borde del sofá y dando sus primeros pasos, todavía muy inestables, por el suelo de la sala. Los tres se tambalean, los tres se desvían, tropiezan y buscan algo de apoyo para no caer. Pero si colocaras a cualquier clínico experimentado en esa habitación, te daría tres explicaciones completamente diferentes, tres mecanismos fisiológicos totalmente distintos y tres enfoques de tratamiento radicalmente dispares, porque la causa fundamental en cada uno de estos casos es enteramente diferente. Esa distinción, lejos de ser una simple tecnicidad menor, es en realidad el punto crucial de todo el asunto. Aquí reside el error que veo repetirse constantemente, no solo por parte de los pacientes, sino a veces también por profesionales que, francamente, deberían saberlo mejor. Alguien comienza a tropezar, empieza a desviarse involuntariamente al caminar. Su primer instinto, que es completamente comprensible, es asumir que el problema reside en sus piernas, así que comienzan a hacer sentadillas. Compran suplementos de calcio y tabletas de magnesio. Buscan ejercicios de equilibrio en YouTube. Quizás incluso consultan a un fisioterapeuta que trabaja en sus flexores de cadera y la estabilidad de sus tobillos. Pasan los meses y nada, absolutamente nada, cambia de manera significativa. Los tropiezos, desafortunadamente, continúan sin cesar. La desviación al caminar persiste porque, sin saberlo, han estado tratando el sistema equivocado por completo. Tus piernas no son las que dirigen este complejo espectáculo. Tus piernas son, sin duda, estructuras mecánicas extraordinarias, el producto de millones de años de ingeniería evolutiva asombrosa, pero son, en esencia, hardware, y el hardware
hardware, por muy sofisticado que sea, simplemente no sabe qué hacer sin un centro de comando que le diga exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y con qué intensidad. Ese centro de comando supremo es tu cerebro, y más específicamente para los propósitos fundamentales del equilibrio y la coordinación espacial. Es una estructura vital situada en la base de tu cráneo, llamada el cerebelo. Ahora quiero compartir contigo algo acerca del acto de caminar que la mayoría de las personas, sinceramente, nunca han considerado a fondo. Caminar no es una actividad inherentemente estable, no es un proceso suave, controlado y mecánicamente seguro como podríamos pensar. Caminar en su nivel biomecánico más fundamental y primario es una caída controlada. Esto no es una metáfora colorida o una simple figura retórica, es la descripción literal y precisa de lo que ocurre cada vez que das un paso. Cuando te impulsas con un pie y desplazas tu peso hacia adelante, tu centro de masa se mueve por delante de tu base de apoyo. Durante una fracción de segundo fugaz, te encuentras en caída libre, te estás inclinando hacia adelante sin nada debajo que te sostenga, y en esa ventana de tiempo precisa, tu otra pierna se balancea automáticamente hacia adelante para atraparte antes de que caigas al suelo. Cada paso, cada uno de los pasos que das, es esa misma secuencia repitiéndose una y otra vez, una caída y una detención o atrape. El momento exacto de esa detención es absolutamente crucial. Si se desajusta, aunque sea una fracción de segundo, tropiezas. Si está consistentemente ligeramente desajustado, te desvías al caminar. Y si se degrada lo suficiente, simplemente caes. La estructura responsable de gestionar ese momento con una precisión de milisegundos es precisamente el cerebelo. Cada fracción de segundo, el cerebelo está recibiendo y procesando flujos constantes de datos de tus músculos, tus articulaciones, tu oído interno y tu sistema visual. Está procesando toda esa información simultáneamente y emitiendo microcorrecciones constantes para mantener tu cuerpo en equilibrio y tu dirección recta. Cuando opera a plena capacidad, caminas por el pasillo sin siquiera pensarlo, pero cuando comienza a operar con una capacidad disminuida, tu cuerpo comienza a enviarte señales claras. Y si sabes cómo interpretar esas señales, puedes detectar este problema en una etapa temprana y tomar medidas. Aquí está la cifra que siempre comparto con mis pacientes, porque realmente reformula la forma en que las personas piensan sobre la compleja fisiología del cerebro. Tu cerebro representa aproximadamente el 2% de tu peso corporal total, solo un 2%, pero consume aproximadamente el 20% de todo el oxígeno que respiras. Un impresionante 20% de todo tu suministro de oxígeno se destina a solo el 2% de tu masa corporal. Esto demuestra que el cerebro es, sin lugar a dudas, el órgano más metabólicamente costoso de tu cuerpo y es extraordinariamente, casi implacablemente, sensible a cualquier reducción, por mínima que sea, en ese suministro vital de oxígeno. No se necesita una obstrucción arterial mayor y catastrófica para que las cosas empiecen a ir mal. Una reducción crónica y moderada en el flujo sanguíneo, sostenida durante meses o incluso durante años, es suficiente para degradar la función cerebral de maneras medibles y significativas. Y el cerebelo, debido a su ubicación anatómica y a cómo se le suministra sangre, es particularmente vulnerable a este tipo exacto de reducción lenta, silenciosa y progresiva. Necesito hacer una pausa aquí y hablar de algo que encuentro clínicamente muy significativo, porque surge repetidamente en mi práctica diaria. Los pacientes que acuden a mí con quejas de equilibrio casi universalmente presentan otros síntomas que nunca antes habían relacionado con su problema de inestabilidad.
síntomas que han estado ignorando o atribuyendo al estrés, a la falta de sueño o simplemente al inexorable proceso de envejecimiento, y cuando los expongo todos juntos, la imagen que emerge es inconfundible y muy reveladora. El primer síntoma común es la dificultad con la memoria a corto plazo. Es ese momento frustrante en el que caminas de la sala a la cocina y, para cuando llegas, la razón por la que te dirigías allí ha desaparecido por completo. No es una sensación vaga o confusa, simplemente se ha ido. Comienzas una frase con una idea clara en tu cabeza y, en algún punto intermedio, la palabra precisa que necesitas simplemente no aparece. Pero lo que encuentro realmente fascinante es esto. Pregúntale a esa misma persona qué hizo una tarde específica de martes hace 20 años y es probable que pueda contártelo con un detalle asombroso. Esa asimetría, esa diferencia tan marcada entre la memoria reciente y la lejana no es aleatoria. La formación de la memoria a corto plazo requiere una entrega activa, en tiempo real y de alta energía a regiones cerebrales muy específicas. Es, por lo tanto, la primera función cognitiva en degradarse cuando el flujo sanguíneo cerebral se reduce crónicamente. Es, en esencia, el sistema de alerta temprana de tu cerebro. El segundo síntoma es una fatiga mental que llega con una regularidad casi cronometrada. Las personas describen llegar a las 2 o 2:30 de la tarde y sentir como si alguien hubiera desconectado un interruptor. El trabajo que por la mañana les parecía manejable ahora se siente como si estuvieran moviéndose a través de una densa resistencia. La concentración se fragmenta. Tareas que deberían tomar 20 minutos se estiran a 45, y lo más frustrante es que han dormido bien. No están funcionando con solo 4 horas de sueño por noche. Se despiertan razonablemente descansados y, aún así, golpean esa pared de fatiga cada tarde. Eso no es un problema de sueño, por mucho que lo parezca. Eso es un problema de suministro de energía al cerebro, una deficiencia energética a nivel cerebral. El tercer síntoma es lo que mis pacientes describen consistentemente como niebla mental. Y quiero ser cauteloso aquí, porque niebla mental es uno de esos términos que se ha vuelto un tanto vago por el uso excesivo. Lo que mis pacientes significan específicamente es un retraso de medio segundo en el procesamiento de la información, una ligera densidad o lentitud entre un pensamiento que surge y su completa formulación o finalización. Una paciente me lo describió como intentar leer un libro a través de un parabrisas empañado. Las palabras están allí, el significado es técnicamente accesible, pero todo requiere un esfuerzo ligeramente mayor de lo que debería. Si has estado experimentando esta sensación y la has atribuido al estrés o a la edad, te insto a que reconsideres esa atribución, porque podría ser una señal mucho más importante. Permíteme contarte sobre un paciente al que llamaré Robert. Vino a verme hace aproximadamente 18 meses. Tenía 64 años, se había jubilado recientemente y había pasado 32 años trabajando como ingeniero civil en las afueras de Denver. Era un hombre agudo, metódico, del tipo de persona que había registrado meticulosamente su presión arterial cada mañana durante una década. Vino a mí porque había comenzado a desviarse sutilmente hacia la izquierda al caminar. No de manera dramática, no lo suficiente como para que los extraños lo notaran, pero sí lo suficiente como para que él mismo lo percibiera, y esto lo tenía inquieto. Su médico de atención primaria había solicitado una resonancia magnética que no reveló nada agudo o de emergencia y le había dicho que regresara en 6 meses para un seguimiento. Cuando me senté con Robert y revisamos su historial completo, lo que salió a la luz fue lo siguiente. Durante el último año y medio, había estado luchando por recordar nombres propios, los nombres de personas que conocía bien,
los nombres de lugares a los que había ido docenas de veces. Estaba golpeando la pared de la fatiga vespertina alrededor de las 2:00 p.m. de manera consistente y había dejado de ofrecerse voluntariamente para conducir de noche porque algo relacionado con seguir múltiples objetos en movimiento se había vuelto sutilmente más difícil de lo que solía ser. No le había mencionado nada de esto a su médico porque nada de ello parecía estar conectado con su problema al caminar. Él pensaba que eran problemas separados que se acumulaban con la edad. Pero no eran problemas separados, eran en realidad un solo problema manifestándose a través de múltiples canales. El suministro de las arterias vertebrales a su cerebelo y la parte posterior de su cerebro estaba siendo crónicamente comprimido por una restricción mecánica en la columna cervical superior. Su cerebelo no estaba enfermo, no estaba degenerando, simplemente estaba siendo privado de un flujo sanguíneo adecuado. Abordamos la restricción mecánica de manera sistemática durante 8 semanas y adicionalmente implementamos el protocolo de coordinación que te guiaré hoy. A las 10 semanas, Robert me informó que la desviación hacia la izquierda había desaparecido por completo. Su esposa había comentado de forma independiente que él parecía más lúcido y agudo en las conversaciones. La pared de fatiga vespertina se había desplazado de las 2:00 p.m. a más cerca de las 5:00 p.m. Me dijo que sentía como si alguien hubiera estado aumentando gradualmente la resolución de un televisor al que se había acostumbrado a ver ligeramente borroso. Esa es precisamente la restauración del flujo sanguíneo cerebral, descrita por alguien que la experimentó de primera mano. Así que hablemos de la anatomía, porque aquí es donde todo empieza a cobrar sentido y quiero que lo entiendas con total claridad. 2 arterias son las principales responsables de suministrar sangre a la porción posterior de tu cerebro. Se llaman las arterias vertebrales. Y lo que hace que estas arterias sean anatómicamente únicas, a diferencia de prácticamente cualquier otra arteria principal en tu cuerpo, es que no simplemente corren junto a la columna cervical, corren a través de ella. Cada vértebra cervical tiene una pequeña abertura a cada lado llamada foramen transverso, y las arterias vertebrales viajan a través de estas aberturas, una vértebra a la vez, ascendiendo por tu cuello como un cable que atraviesa una serie de anillos interconectados. Cuando llegan a la parte superior de la columna cervical, se enrollan alrededor del atlas, que es la primera vértebra, aquella sobre la que realmente descansa tu cráneo, y luego ingresan a la base del cráneo. Una vez dentro, las 2 arterias vertebrales convergen en un único vaso más grande llamado arteria basilar. Y la arteria basilar es el principal suministro de sangre para el cerebelo, el tronco encefálico y toda la región cerebral posterior, que es fundamentalmente responsable de la coordinación, el equilibrio, la velocidad de procesamiento y la conciencia espacial. Todo este sistema en su conjunto se denomina circulación vértebro-basilar y es la circulación principal más estructuralmente vulnerable de todo el cuerpo humano. Piensa cuidadosamente en lo que esto implica. La arteria que alimenta tu centro de equilibrio está literalmente enhebrada a través de tus huesos. No está protegida por tejido blando de la misma manera que otras arterias importantes. Está canalizada a través de una serie de estructuras óseas que se ven directamente afectadas por la alineación, la movilidad y la tensión muscular de tu columna cervical. Si esas vértebras están desalineadas, aunque sea ligeramente, si los músculos circundantes se encuentran en un estado de espasmo crónico debido a años de trabajo de escritorio, una postura de cabeza adelantada persistente o viejas lesiones por latigazo cervical que nunca se resolvieron adecuadamente, esa arteria se comprime, se dobla o se pinza, no de manera catastrófica,
catastrófica como para causar un derrame cerebral inmediato, pero sí lo suficiente como para reducir persistentemente el diámetro interno del vaso, suficiente para reducir el volumen de sangre que llega al cerebelo en un margen significativo día tras día, mes tras mes, año tras año. Ese es el mecanismo subyacente, esa reducción crónica, lenta y silenciosa es lo que produce cada uno de los síntomas que he descrito anteriormente. Y esto me lleva a algo crucial que necesito que entiendas sobre dónde reside la verdadera restricción. Porque la mayoría de las personas que intentan estirar su cuello lo están haciendo en la parte equivocada. Cuando la gente siente tensión en el cuello y decide hacer algo al respecto, suelen inclinar la cabeza hacia adelante o arrastrar una oreja hacia el hombro. El estiramiento que sienten generalmente se localiza en la parte media de la columna cervical, alrededor de la quinta y sexta vértebras. Sin embargo, esa región ya es el segmento más móvil de la columna cervical. Es la zona que soporta la mayor carga de movimiento. Intentar forzar una movilidad adicional en ella no solo no es útil, sino que en algunos casos puede incluso crear nuevos problemas o agravar los existentes. Las restricciones que realmente importan para la circulación vertebrovascular se encuentran en dos zonas específicas y críticas. La primera es la unión cervicotorácica, la zona de transición entre la base del cuello y la parte superior de la columna torácica. Esta es el área donde muchas personas desarrollan lo que coloquialmente se conoce como joroba de viuda. Quiero ser muy directo al respecto. Esa prominencia redondeada en la base del cuello no es principalmente un depósito de grasa y no es simplemente un problema cosmético, es, de hecho, un bloqueo mecánico crónico, representa años de rigidez articular acumulada y compensaciones posturales y afecta directamente el camino de las arterias vertebrales que ascienden a través de esa región. La segunda zona crítica es la columna cervical superior, específicamente C1 y C2, las dos vértebras más altas, donde las arterias vertebrales hacen su giro final antes de entrar al cráneo. Es aquí donde la compresión tiene el impacto más directo y significativo en la circulación cerebral posterior. Vamos a realizar dos bloques de ejercicios hoy. El bloque 1 se centrará en liberar la restricción mecánica en el cuello y restaurar la alineación adecuada. El bloque 2 se enfocará en entrenar directamente el cerebelo a través de desafíos de movimiento coordinado. Para el primer ejercicio del bloque 1, necesito que localices tu séptima vértebra cervical. Aquí te explico cómo. Baja suavemente la barbilla hacia el pecho y pasa un dedo lentamente por la parte posterior de tu cuello hacia su base. Encontrarás una prominencia ósea que sobresale notablemente más que sus vecinas. Esa es C7, conocida en anatomía como la vértebra prominente. Coloca la yema de tu dedo contra el lado de esa apófisis espinosa. Ahora comienza a rotar lentamente la cabeza hacia la derecha. A medida que rotas, aplica una presión firme pero suave con el dedo en la misma dirección, ayudando a la vértebra a completar su rango de movimiento. Lo que deberías sentir es una leve resistencia elástica, la sensación de presionar contra una banda elástica tensa. Esa resistencia es la cápsula articular y los ligamentos alcanzando su límite fisiológico. Ese es tu punto de parada. No fuerces más allá de ese límite. Al regresar la cabeza al centro, mantén la presión del dedo durante 2 o 3 segundos adicionales antes de soltarla. Esa retención sostenida al final del rango de movimiento crea un estiramiento prolongado en la cápsula articular y ahí es donde se acumula el beneficio mecánico que buscamos. Repite este proceso en el lado izquierdo. Luego mueve tu dedo una vértebra más abajo y repite todo
toda la secuencia completa. El segundo ejercicio del bloque 1 aborda el componente muscular de la compresión de la arteria vertebral. Cuando el músculo esternocleidomastoideo, ese gran músculo diagonal que se extiende desde detrás de la oreja hasta la clavícula, permanece en un estado de contracción crónica, genera una presión sostenida sobre las estructuras que discurren a través y a lo largo de la columna cervical. Para liberarlo, coloca una mano plana contra tu clavícula en un lado y presiona firmemente hacia abajo, anclando el tejido blando. Ahora, lentamente, sin ningún movimiento brusco, inclina la cabeza hacia el hombro opuesto y levanta la barbilla ligeramente hacia arriba en un ángulo. Sentirás un estiramiento profundo y claro a lo largo del aspecto lateral de tu cuello. Mantén ese estiramiento durante 20 a 30 segundos, respirando de manera constante, y regresa lentamente a la posición inicial. Repite este mismo procedimiento en el otro lado. A esto le seguirán 2 minutos de automasaje circular profundo a lo largo de ambos lados de la columna cervical, trabajando desde la base del cráneo hasta la base del cuello con una presión firme y deliberada de las yemas de tus dedos. Ahora, pasemos al bloque 2. El cerebelo es un sistema entrenable. Esto es una de las cosas más importantes que puedo decirte, porque muchas personas asumen que lo que han perdido debido a la edad o la falta de uso simplemente ya no se puede recuperar, pero no es así. A través de un proceso asombroso llamado neuroplasticidad, el cerebro fortalece continuamente las vías neurales que son activadas y desafiadas consistentemente. El cerebelo es particularmente receptivo a este tipo de entrenamiento dirigido y específico. La clave fundamental es desafiarlo al límite o incluso un poco más allá de su capacidad actual de manera consistente y todos los días. El primer ejercicio es una rotación pélvica con coordinación independiente de las extremidades. Ponte de pie con los pies separados a la altura de los hombros. Comienza a rotar tus caderas en un círculo lento y deliberado. Mientras haces esto, permite que una pierna se mueva en un patrón circular que siga la rotación de la cadera. Ahora, mientras todo esto sucede, comienza a alternar movimientos de golpeteo con la mano derecha y la izquierda, siguiendo un ritmo que sea completamente independiente del movimiento de la parte inferior de tu cuerpo. Lo que ahora tienes son 3 patrones de movimiento simultáneos, cada uno con sus propias secuencias de tiempo diferentes. Tus caderas se mueven en un ritmo, tu pierna de apoyo se mueve en un patrón relacionado pero distinto y tus manos se mueven a un ritmo completamente separado. Esto se sentirá incómodo. Puede que incluso te parezca imposible durante los primeros intentos. Esa incomodidad no es un fracaso. Esa incomodidad es tu cerebelo operando justo en el límite de su cableado neural actual. Cada día que practiques esto, ese límite se expandirá y fortalecerá. En una semana, la mayoría de mis pacientes informan que el movimiento comienza a sentirse mucho más suave y coordinado. Esa suavidad, precisamente, es un cambio neurológico medible que ocurre en tiempo real. El segundo ejercicio es un giro de punto fijo, una técnica directamente tomada del entrenamiento de danza clásica y utilizada por neurólogos como una herramienta de rehabilitación vestibular muy efectiva. Ponte de pie frente a una pared y fija tu mirada en un punto específico. Un interruptor de luz, una marca en la pintura, cualquier cosa que esté aproximadamente a la altura de tus ojos. Ahora, da 3 pasos y ejecuta un giro completo de 360 grados. La instrucción es la siguiente. Mientras giras, mantén tus ojos fijos en ese punto de la pared durante el mayor tiempo físicamente posible durante el giro. Y en el momento en que el giro esté completo, encuentra ese mismo punto inmediatamente de nuevo.
Este ejercicio entrena la compleja coordinación entre tu sistema vestibular, el sistema de equilibrio en el oído interno y tu sistema visual durante el movimiento rotatorio. Es uno de los protocolos antidivertigo más específicos y efectivos disponibles, y la razón por la que funciona tan bien es que obliga al cerebelo a estabilizar entradas sensoriales conflictivas bajo condiciones controladas. Esta es precisamente la habilidad que se deteriora cuando la circulación posterior del cerebro se ve comprometida. Quiero decir algo antes de terminar, y quiero decirlo de forma clara y directa. El sistema de atención médica actual, al menos en Estados Unidos, está estructurado en torno a la gestión de las condiciones crónicas, no a su resolución definitiva. Esto no es una teoría de la conspiración, es simplemente un modelo de negocio. Un paciente que comprende el mecanismo subyacente a sus síntomas, que realiza intervenciones dirigidas y específicas, que mejora y deja de necesitar citas médicas constantes. Ese paciente, desde una perspectiva puramente comercial, no representa una fuente de ingresos continua. A mí personalmente no me interesa formar parte de ese ciclo. Este canal existe porque creo firmemente que cuando las personas entienden lo que realmente está sucediendo dentro de sus propios cuerpos, están en una posición mucho mejor para tomar decisiones más informadas. Actúan de manera más efectiva y, como resultado, obtienen mejores resultados para su salud. Si tropiezas al caminar, si te desvías, si necesitas agarrarte de las paredes y las encimeras para mantener el equilibrio, el problema principal reside en el suministro de sangre que llega a tu cerebelo. La causa mecánica más común de ese suministro comprometido es una restricción en la columna cervical que comprime las arterias vertebrales. La solución consiste en liberar esa restricción de manera adecuada y entrenar sistemáticamente el sistema que depende de ella. Realiza estos ejercicios con constancia, no solo una vez, no solo cuando te acuerdes. Hazlos todos los días. Quiero saber de ti. Deja tu edad en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos. Esto me indica a quién está llegando esta información y me ayuda a construir futuros videos en torno a las necesidades específicas de esta audiencia. Si esto ha cambiado la forma en que entiendes lo que tu cuerpo ha estado tratando de decirte, suscríbete a este canal ahora mismo y dale a ese botón de me gusta. Estamos construyendo algo aquí, una comunidad de personas que se niegan a aceptar un lento deterioro como algo inevitable. Cada suscriptor nos acerca más a las personas que más necesitan esta información. Soy el Dr. Leonard Brooks. El cuerpo es mucho más capaz de restaurarse a sí mismo de lo que la mayoría de la gente jamás llega a saber. Dale los estímulos correctos, mantén la consistencia y te veré en el próximo video.